estamos nuevamente, muchas gracias. ¿Cómo te va, Fernando? ¿Qué tal, Mario? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tratando de hacer una recopilación de toda esta historia, que yo creo que vos fuiste dentro de tu familia uno de los que más trabajó para llevarla adelante, ¿no? O sea, no todos son iguales dentro de una familia. Tu abuela hizo lo que pudo, tu mamá también. Así y bueno, salió un nieto que dijo, vamos a pelear por esto. Y lo seguís instalando el tema y despacito va avanzando y despacito va avanzando y todavía falta. Pero yo le decía a nuestra audiencia recién que hay chicos que tienen 30 años que no tienen idea de lo que le estamos hablando y algunos que tienen 40 que tampoco tienen idea de lo que le estamos hablando. ¿Por qué? Y porque es historia y si no lo leyeron no saben de qué le hablamos. Y lo que no saben seguramente es que todavía eso está sin esclarecerse en su totalidad. Sí hay parte esclarecida y hay parte que falta esclarecer. Así es, lo peor que hay chicos que hoy tienen 30 y 40 años que no saben por qué se habla de todas estas cosas. Eso es lo peor. No importa que tal vez no sepan qué pasó con Ragone, pero ¿para qué sirve la memoria? Eso es lo que hay que trabajar fundamentalmente. Sí, pero tal vez yo creo que hay que trabajar en otro tema, y creo que vos también lo estás haciendo eso, es en decirle a nuestros chicos que en esa época un hombre que era un médico, nada más ni nada menos que un médico del pueblo, podía llegar a ser gobernador de la provincia. O sea, una cosa impensada en los momentos que esa gente hoy está viviendo. Efectivamente. ¿O no? Exactamente. Claro, entonces vos decís, bueno, pero a ver, ¿y cómo se llega de ser médico, un buen tipo, cómo llega a ser gobernador de una provincia? Y hoy yo creo que sería imposible pensarlo eso, ¿no? Efectivamente, no solamente él llegó, ¿no?, siendo médico, sino toda una camada de gobernadores en el país, que eran médicos, bueno, Cámpora, que era odontólogo, era una época de la política diferente. Uno de los periodistas que trabajó muchísimo en eso, yo me acuerdo de haber visto informes de él en Las Barbas en Remojo, fue Héctor Alí, precisamente en este canal, ¿no? ¿Cómo te va, Héctor? Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, me alegro mucho. Yo creo que lo primero que deberíamos hacer, a fines de ir ordenando un poquito esto, es de poner en el aire el material que se ha preparado en una recopilación interesante, donde después hacemos mención, por supuesto, a quien es la que ha hecho de alguna manera este archivo de cosas para que nosotros lo podamos poner en el aire hoy. ¿Te parece bien? Me parece perfecto. ¿A usted también, señor Alí? Por supuesto. ¿Sí? Muy bien, lo vemos. Lo vemos. La mañana del 11 de marzo de 1976, el doctor Miguel Ragone se preparó al igual que todos los días para cumplir con su rutina como médico del Hospital Cristofredo Jacob. El país vivía días muy convulsionados y el médico del pueblo, como lo llamaban, no estaría ajeno a aquella tragedia que enlutaba a los argentinos. Ragone ya había sido amenazado para que desistiera de presentarse nuevamente como candidato a gobernador, decisión que había tomado la noche anterior. Tras salir de su casa, el auto que conducía fue interceptado por otros vehículos y seguramente en ese momento habrá pensado que aquello sería lo que muchos temían que podía ocurrirle. Ragone se resistió y las manchas de sangre encontradas posteriormente en su auto hicieron presumir que fue asesinado en el mismo momento en que fue secuestrado. Sus captores mataron también al comerciante Santiago Arredes e hirieron a la empleada Margarita Leal, testigos involuntarios del secuestro. Por teléfono. ¿Está el doctor Ragone? No. ¿Dónde está? Está operando, le decía yo. Bueno, esa era la señora de Rayé, que ya sabían, yo no sabía nada. Al rato, otra vez el teléfono. A todos le contestaba yo lo mismo porque él salió para el hospital. Y bueno, cuando vino mi cuñado, dice, che, dice, vos lo más tranquila acá y sabes que lo han secuestrado a Miguel. ¡Uy, Dios mío! Me fui arriba y saltaba, como una loca, porque vino el juez Lona, que era muy amigo de nosotros, y a mí me habían dicho que había quedado un zapato con sangre ahí. Y yo hasta que no lo veía el zapato no podía creer, viste, cuando uno... Bueno, la cuestión es que lo han traído al zapato y me mostró el zapato con una mancha
gruesa de sangre. Ay, ahí ya me perdí. Ya se llenó la gente, la casa de gente y todo. Como una rara paradoja del destino, ese día se cumplían 3 años de la aplastante victoria que había obtenido en 1973, con el 57% de los votos. Su alianza con sectores de izquierda y el tinte popular y humanista que le imprimió a su gobierno le costaron ganarse enemigos dentro y fuera de su partido, que lo hostigaron permanentemente a lo largo de su corto mandato. La provincia era una muestra más de los enfrentamientos ideológicos que en poco tiempo llevarían al país a una guerra entre bandas armadas fuera de control. Aquella tensión política y gremial que redundaba en enfrentamientos y ataques cotidianos también se vivió en Salta. Hubo atentados con bombas y disparos contra miembros del Poder Judicial, gremialistas y militantes de la época. Aquí en Salta la represión ya empieza a partir, digamos, de la muerte de Perón. La caída de Cámpora y la pérdida de poder que tienen los sectores de la tendencia revolucionaria, digamos, castiga terriblemente a Salta. Que mataron mucha gente. Yo no fui testigo presencial, pero al otro día me despertaba y no sabía si a quién le tocaba. Y desaparecidos. Y en mi casa me rompieron todo, mis hijos eran pequeños, yo no estaba. Me destrozaron todo con una impunidad total. Ahí comienzan los actos violentos. Nos quemaban los libros. Se agudiza con atentados y amenazas. Ya empezaron algunas bombas. Bomba a Pfister, bomba en mi casa, es decir, una persecución ideológica evidente. Ragone resistió los embates contra su gobierno de parte de la derecha peronista y sectores conservadores hasta que finalmente su gobierno fue intervenido por orden de la expresidenta Isabel Martínez de Perón. Saca presos comunes, le pone el uniforme y le pone las armas. Cacho Fortuny estaba normalmente con Miguel Ragone, interviene con un grupo de gente y personalmente se paró en la escalera y dirigió y en cierta forma manejó la situación. Algunos salen por ahí, por la puerta, y otros escapan por el techo de la Casa de Gobierno, por el miedo que tenían en ese momento. Afuera habían más de 3.000 personas. Convencieron a Miguel Ragone de sacar a través de la intervención de la policía por los techos a los manifestantes. Yo les voy a garantizar a la salida, a ustedes, pero no va a tener que ser por la salida, por la puerta de adelante, porque los van a matar. Para que no fueran linchados por la gente, los simpatizantes de Ragone, que ya se habían acercado, enterados de esto, a la Plaza 9 de Julio. Después fue retomada por, digamos, la gente de Ragone, que después lo fue a esperar al aeropuerto, y sí, eso me acuerdo, que el avión tuvo que parar en esa época al principio de la pista, porque fue invadida por la cantidad de gente que había ido a esperarlo al gobernador al aeropuerto, ¿no? Ragone fue secuestrado pocos días antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976, transformándose en el único gobernador desaparecido de la Argentina. Su cuerpo jamás apareció. Se presume que podría haber sido arrojado a las aguas del dique Cabra Corral. Pasaron muchos años hasta que su figura fuera reivindicada incluso dentro del Partido Justicialista. Cada año solo un pequeño grupo de personas se atrevía a recordar el aniversario de su muerte. El silencio parecía resumir las culpas que por acción u omisión se habían repartido dentro y fuera de esa fuerza política. Años después, su nombre fue utilizado para bautizar calles, plazas y escuelas.
el fallecido expresidente Néstor Kirchner propuso erigir un museo en su memoria en su casa de Pasaje Puló, pero la iniciativa aún no pudo plasmarse por cuestiones burocráticas y económicas. Nosotros no nos dábamos cuenta que mi abuelo era el gobernador. Don Miguel era bueno y heroico. Era un hombre de una exquisita sensibilidad. Y Ragón era un líder democrático popular, sí. Quería, con sinceridad, a la gente humilde, a la gente pobre, a la gente trabajadora. Él ayudaba mucho a la gente, lo que le podía ayudar, lo ayudaba. La expresión de la desaparición del doctor Ragone, porque en él simboliza la de centenares de compañeros. La de centenares de compañeros. Pasarían 36 años hasta que la justicia condenara a prisión perpetua a quienes fueron considerados responsables ideológicos de su secuestro y asesinato, entre ellos los militares Carlos Mulhol y Alberto Gentile y el excomisario Joaquín Gil. Durante el proceso, declararon policías que actuaron en aquella época y que de alguna u otra manera apuntaron al ex juez federal Ricardo Lona por las graves falencias y encubrimiento en la investigación del hecho. El ex magistrado está siendo juzgado actualmente por su mal desempeño y como partícipe del homicidio en la causa Ragone II, y podría ser procesado en los próximos días por el juez Fernando Poviñas. También, en poco tiempo, se estaría requiriendo la elevación a juicio de la causa que involucra a 3 policías por su participación en el secuestro y asesinato del doctor Miguel Ragone. La expectativa latente, además de establecer su responsabilidad como autores materiales del hecho, apunta a saber si estos ex agentes romperán el pacto de silencio que imperó a lo largo de todos estos años para saber dónde están los restos del ex gobernador. Es una deuda pública que afecta a miles de familias de desaparecidos que, como los Ragone, aún no tienen el merecido consuelo de llorar su recuerdo en una sepultura. ¿Qué te trae esto? Bueno, la verdad que estoy acostumbrado a disimular el sentimiento detrás de todo esto, ¿no? Porque si no, uno no puede hablar y no puede trabajar y no puede hacer nada. Pero es hermoso, realmente un material muy lindo con todo lo que ya había, ¿no? Me impresionó de vuelta volver a ver el abrazo de Kirchner con mi abuela, ¿no? Néstor, que ya no está, y mi abuela que casi se muere, que está muy viejita, cómo la gente se va yendo, y esto es la verdad, digamos, más contundente, que queda muy poquito tiempo, y yo espero que en ese poquito tiempo que quede, por lo menos terminar lo último que nosotros nos proponíamos como familiares, que era que ese amigo de Miguel Ragone, ese juez tan poderoso que lo traicionó no solamente a Miguel Ragone, sino a todo un proyecto político del que él llegó, de alguna manera prácticamente, sea justiciado por la misma justicia que él transformó en una justicia genocida, porque por eso no tuvimos justicia. Y también que quede muy clara la voluntad política actual de poder ajusticiarlo, porque digo, lo que hay que entender detrás de este genocidio de mi abuelo y de 200 personas acá en Salta, es que este juez era el poder detrás del poder. El poder que no cambiaba era el poder del juez Lona. Cambiaron gobernadores, gobernadores democráticos, varios, que tuvieron que echar mano a ese poder del juez Lona para poder construir su propio poder. Hasta que llegó Néstor, hasta que llegó Juan Manuel Urtubey. Pero tampoco llegaron porque sí nomás, llegaron porque hubo una sociedad que lo sostiene. Está ¿no? bien. Ahora, adjudicarle todo el poder a Lona solamente, por allí es un poco quedarse corto, ¿no?
porque Lona a su vez tendría voluntades que lo apoyaban y que lo protegían. O sea, él fue Mario, uno de los hombres... Y actualmente Sí. las tiene. A ver, yo por casualidad pudimos encontrarnos y tener un pequeño diálogo de 3 minutos cuando fue citado, en el que por primera vez después de 38 años se le pudo imputar la causa. Imputar significa que después de eso comienza todo un proceso real de la justicia a la que él no había podido ser sometido en 38 años. Fíjese qué importante. Cuando el juez o ex juez caminaba por el pasillo, que a nosotros nos sacaron porque pensaron que él iba a entrar por algún lugar, y nosotros muy respetuosamente con mi madre nos pusimos en un pasillo y por donde él pasó. Yo saludé a su abogado y a él no lo saludé por respeto, porque tal vez para no incomodarlo. Y él me increpó y me preguntó si yo era Ragone, le dije que sí, pero con muchísimo respeto realmente, y me trató de ignorante. Bueno, es muy soberbio, ¿no? Es muy, muy soberbio. O sea, sigue siendo exactamente Sigue igual, siendo a igual. que cuando Pero manejaba la justicia. Lo que más me impresionó es la devoción de la gente, de los empleados del Poder Judicial. Ahí yo entendí en qué ciudad vivimos y por qué es tan importante que se haga justicia sobre la persona del juez Lona. Porque la gente del Juzgado Federal actualmente cree que él es inocente. Bueno, pero también creo que deberías hacer una lectura, que algunos en algún momento la hemos hecho, ¿no? De quiénes son los jueces que se excusaron de actuar en la causa por amistad manifiesta y quiénes por enemistad manifiesta. O sea, pero en definitiva, jueces con jueces se fueron apartando de la causa permanentemente. Pero no solamente eso, jueces, pero también 38 abogados, que yo tengo los nombres y apellidos, que no podíamos encontrar un juez allá por 2006-2007, cuando empezamos toda esta lucha. No podían encontrar un abogado ustedes. Un abogado que pudiera ser juez, sí. ¿no? Porque los jueces se habían inhibido todos. 38 personas del medio de la justicia de Salta nos dieron vuelta la cara en ese momento. Yo sé quién es quién. Hoy todos aplauden, hoy todos Ragone es una gran persona, pero yo no me voy a olvidar nunca de esa soledad en la que vivimos. Como tampoco me voy a olvidar nunca de cómo, digamos, tuvimos que recurrir afuera para que aparezcan fiscales externos para poder hacer esta justicia. Y hoy un juez que es de otra generación, por eso se lo puede imputar. Realmente la justicia federal genocida, creo que nos debemos que sea una justicia a la altura de los acontecimientos, ¿no? Vos días pasados manifestabas en una nota que yo te hacía en la radio la complicidad con el silencio, que en Salta no sabía prácticamente quién era este señor Lona, por la complicidad del diario El Tribuno, ¿no? Bueno, la complicidad del Tribuno fue manifiesta, digamos, en el estudio, digamos, que hace esto, yo no lo digo yo, lo dicen gente que estudió, gentes académicas. Primero lo apoyaron. Y cuando se dieron cuenta, a mi abuelo sirvió, digamos, en el esquema para que llegue a la gobernación, y luego cuando se dieron cuenta cómo iba a ser el reparto de la torta, inmediatamente empezaron a trabajar para marcarlo como enemigo, que es lo que produjo también que después pudieran matarlo. También, bueno, los medios de prensa tienen mucho poder, ¿no? Y hablando un poco de eso, también me queda muy claro a mí quién es quién dentro del Partido Justicialista hoy. Yo hace 8 o 9 años que vengo aprendiendo, digamos, que el partido me abrió las puertas. No voy a analizar por qué, digamos. El hecho es que yo puedo transitar por el partido, me siento parte del partido, pero también me va quedando claro quién es quién para Miguel Ragone, quién reivindica a Miguel Ragone, quién hace un uso terrible de Miguel Ragone, y creo que la única manera de confrontar es trabajar todos los días como nosotros venimos trabajando. La mención dentro de todo el esquema y tu agradecimiento hacia la figura de Kirchner, lamentablemente todavía no se pudo concretar, porque cuando vino Kirchner y le dio el abrazo a tu abuela, también se habló del museo. O sea, vos estuviste ahí, creo, en ese momento, cuando se hablaba del museo, que se iba a poner el Museo Ragone, ¿no? Claro, la visita del expresidente en ese momento la cubrimos todos los que estábamos acá por los distintos medios locales, nacionales, y fue uno de los principales anuncios que hizo, ¿no? No sé si fue porque le surgió en ese momento, porque venía como proyecto,
Pero bueno, desde ese momento es que comenzó a menearse la idea de ver quién se hacía cargo, cómo se repartían las cargas del contenido, de la compra de la casa. O sea, hay muchos elementos que van más allá de la voluntad de hacerlo. En este momento tiene una aprobación en la Cámara de Diputados, falta que se lo trate en el Senado. Hay una imputación del costo importante que todavía creo que no está muy aclarada. Eso lo tuvimos el año pasado conversando en la radio. No estaba muy claro los montos y demás porque estaba esta cuestión del valor inmobiliario y del valor fiscal, en fin. Que hoy me imagino que habrá cambiado también, ¿no? La verdad. Ahora, a todo esto hubo un compromiso público del gobernador de la provincia con respecto al museo. Y hay un impedimento que es real, que tiene el gobernador o el gobierno de la provincia de poder comprar el inmueble fuera de lo que fijan los costos que le da el propio inmueble para las compras. Entonces el gobernador, en ese momento, según él mismo lo manifestó, mandó un proyecto a la legislatura para que la legislatura le apruebe la diferencia de costo entre lo que dice el valor inmobiliario y lo que vale realmente la propiedad. Eso fue aprobado en la Cámara de Diputados y está detenido en la Cámara de Senadores. Así es el tema, ¿no? Efectivamente. Bueno, yo espero que ahora, en los próximos meses, el Senado realmente avance con eso y se pueda avanzar. Lo cual es la mitad de la gestión, porque la otra hay que hacerla en Nación, porque sobre ese inmueble está hecho un proyecto en el cual el gobierno de la provincia puso el dinero para hacer ese proyecto ya definitivo, para transformar la escala de vivienda que tiene esa casa en una escala que pueda ser un museo, ¿no? Fernando, ¿cuántos años tenés vos? 45. 45, quiere decir que vos tenías 7 años. 7, 8 años. ¿Te lo acordás a él o no? Sí, muchísimo. ¿Sí? Sí, ¿Jugabas mucho con él? No solamente jugaba, era prácticamente como mi papá, porque mi papá era muy joven, estaba haciendo sus primeros pasos en la economía y mi abuelo pasaba la mayor parte del tiempo conmigo. Sí, me acuerdo mucho de él. Gracias, Héctor. No, por favor. Fernando, ha sido un placer. Por favor. Esperemos que nos podamos juntar el año que viene y decir que el tema está resuelto, que los que lo han matado y los que han ocultado la verdad durante tantos años también puede estar entre rejas y que el museo puede estar en marcha. Y también el cuerpo, porque hoy sabemos que podemos dar con el cuerpo. Gracias. Nos encontramos en un minuto, nada más con el vicegobernador de la provincia, el señor Andrés Soto. Ya volvemos.